lluvias golpean muy fuerte a por lo menos 84 municipios de 14 departamentos del país. En las últimas horas, una avalancha sepultó varias viviendas en Mayama, Nariño, que deja 5 personas muertas y 2 desaparecidas. Son de hecho cerca de 43.000 familias damnificadas, esto según el reporte preliminar del Gobierno Nacional, que estudia declarar una emergencia económica para atender a los afectados. Por eso estamos en vivo desde Nariño, Santander, Córdoba, Antioquia, Bolívar y el departamento de Atlántico con el reporte de estas emergencias. Iniciamos con David Sánchez en Nariño con la emergencia en Mayama, pues los organismos de socorro siguen con las labores de búsqueda. David, ¿cuál es el balance hasta el momento? Compañeras y televidentes, hasta el momento han encontrado ya 5 cuerpos de este sector de Mayama en el piedemonte costero. 2 más que fueron reportados también como desaparecidos están siendo buscados y se habla de un tercero para un total de 8 víctimas que estarían dejando este deslizamiento allí en esta zona a 20 minutos retirado del casco urbano de Mayama y donde infortunadamente el estado de las vías es lamentable debido a las fuertes lluvias. Precisamente dialogamos con algunos y les contamos también esos momentos que se dieron después de la avalancha ayer hacia las 10 de la noche y que tuvieron durante toda la noche y la madrugada de hoy trabajando los organismos de socorro. Allá es donde han quedado las casas, donde están buscando los desaparecidos. Y mira, estamos parados aquí en la esquina de la casa de la Araceli, se ha llevado el puesto de salud, se está destapando la máquina. Y la casa de doña Julia, la de don Pablo, que está desaparecido don Pablo, doña Luz, el potrerillo, don Pedro, el César, la Cintia, la hija del Aníbal, doña Julia. Así narraron la tragedia los primeros en llegar a la zona mientras hacían reconocimiento del lugar que quedó sepultado bajo la tierra. Gobernador, estamos comunicándonos desde acá, desde la vereda La Oscurana, que hubo una avalancha y están 7 personas desaparecidas. Se llevaron 2 casas y no contamos con fluido eléctrico. En medio de la incertidumbre, líderes de la zona realizaron un angustioso llamado al gobernador indígena. Necesitamos maquinaria para que vengan a ayudarnos a destapar, ambulancias, enfermeros, todos los organismos de socorros que puedan movilizarse hasta aquí, por favor. El deslizamiento se registró pasadas las 10 de la noche tras varias horas de fuertes lluvias. La Defensa Civil colombiana lamenta profundamente la muerte de 7 personas en la vereda La Oscurana del municipio de Piedrancha, quienes como producto de un movimiento en masa perdieron sus viviendas y por ende sus vidas. Hasta la zona llegaron rescatistas de diferentes municipios para contribuir en la búsqueda, mientras las autoridades confirmaron que las lluvias continuarán en las próximas horas. El esfuerzo de la comunidad y los rescatistas se centra precisamente en ubicar a estas 2 últimas personas que fueron denunciadas como desaparecidas, pero la situación es crítica. El puesto de salud fue arrasado, no tienen fluido eléctrico, no tienen agua y no tienen vías. Por eso se espera que los trabajos posterior al hallazgo de estos cuerpos se enfoquen en la atención para toda esta vereda. David, también el panorama de Lebrija, Santander, es preocupante. Allí se declaró la calamidad pública en el municipio. Al menos 50 viviendas resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Lebrija. El más reciente reporte habla de un adulto mayor fallecido y 11 personas heridas. Pilar Mejía nos cuenta el panorama. ¿Cuántas familias hay damnificadas, Pilar? Son más de 200 las familias damnificadas en el departamento de Santander en 3 puntos críticos por el desbordamiento del río Lebrija. El primero, acá mismo en Lebrija, Santander. El segundo, en Río Negro. Y el tercero, en Sabana de Torres. Hasta el momento, en helicópteros como este, que salen desde el Aeropuerto Internacional Palo Negro, han salido más de 3.000 kilos de ayudas humanitarias para las familias afectadas de la zona. Totalmente destruida. Así quedó la vivienda de Jairo Molina en el corregimiento de Vanegas. El río Lebrija no le dio tiempo de nada. En cuestión de segundos logró salvarle la vida a su esposa. Ella se alcanzó a arrastrar el río, yo la cogí, la saqué, la subí para el barranco, para la loma. Cuando ya no nos dio tiempo de entrar más adentro, quedamos con lo que tenemos. Como la casa de Jairo, son más de 50 las viviendas que se llevó el río Lebrija. En helicópteros, el Ejército Nacional les hace llegar las primeras ayudas humanitarias y los ha logrado sacar por emergencias médicas. Yo en la UCI 2 meses y me sacaron riñón,
venirme, porque la droga toda se me perdió. Se nos perdieron las cositas, todo lo que teníamos. Teníamos 2 marranitos, se nos perdieron. Quedamos mal bicho en la calle. La emergencia también se vive en municipios como Sabana de Torres y Río Negro, en donde con lazos y arriesgando su propia vida, la Defensa Civil rescató a 3 personas quienes aferrados a los árboles clamaban por ayuda. Porque hay como 4 deslizamientos grandes que no vamos a poder limpiar hoy, mejor dicho. Estaríamos llegando por tierra 3-4 días. Ayer en la instalación del puesto de mando unificado hicimos la convocatoria a las personas que lo integran y nos dirigimos a sitio para poder generarle el decreto ante el cual se declare la calamidad pública por tema de lluvias. Se cumple más de 24 horas después de la emergencia. Se reporta un adulto mayor fallecido y más de 10 personas atendidas con heridas leves. Se moviliza hoy vía aérea agua potable, mercados, planta eléctrica, colchonetas, carpas, guía canino y pelotón de seguridad y salvamento de rescate porque los campesinos aún no pueden salir por tierra del sector. Son más de 30 soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional que ya se encuentran en el punto apoyando en labores humanitarias y también en labores de emergencias si se presentan. En este momento desde el Aeropuerto Internacional Palo Negro va a salir el director de gestión del riesgo nacional y también autoridades para poder visitar la zona e identificar cuáles son las ayudas que se necesitan con más urgencia. Y por supuesto estaremos muy atentos a esa visita de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Pilar, gracias. Ahora vamos a Córdoba porque crecen las emergencias por las inundaciones causadas por el desbordamiento de varios ríos. Allí se encuentra nuestro enviado especial Esteban Bejarano en Montería. Esteban, ¿cuál es la situación hasta ahora? Catalina, pues la situación es bastante crítica, esto donde nos encontramos, y esta inundación que se está presentando es en el barrio Vallejo, en el margen izquierdo de Montería, donde desde ayer a las 6 de la tarde un humedal que queda muy cerca comenzó a rebosarse, su nivel alcanzó el máximo y comenzó a llegar a estas cuadras, a estos barrios, porque no solo es el barrio Vallejo, sino también otro barrio cercano, El Dorado, el que se encuentra en esta misma situación. Son más de 25 cuadras las que en este momento se encuentran así, bajo el agua, como ustedes lo están viendo. La desesperación, la angustia de la gente en este momento es evidente, con colchonetas, con piscinas como esta, están intentando sacar lo que pueden recuperar de sus hogares, lo que pueden recuperar de estas casas que esperan no perderlo todo. Ayer estuvimos en otro corregimiento también y municipio del departamento de Córdoba entregando ayudas y este fue el panorama. En Valparaíso, corregimiento de San Pelayo, el agua no solo cubrió las calles, en cuestión de minutos cambió la vida de sus habitantes. Aquí, a 30 minutos de Montería, donde antes había patios, camas y cocinas, hoy el agua lo invade todo. Casas como la del señor Santander dejaron de ser refugio y se convirtieron en parte de la emergencia. Una cosa es ver esto y otro es entrar allá adentro. Horrible, miren, la pieza donde duermo, no dormimos ahí, que vamos a dormir, si nos da agua y todo. La nevera y todo eso está por arriba y sacado de ahí todo. Estamos descuidados, estamos apenas en la alerta. Él, como muchas familias de Córdoba, lo perdió todo. Los muebles, la ropa, los alimentos. El agua entró sin pedir permiso y obligó a salir. Así quedó por dentro la casa de Raquel. Se desbordó un cañito, se nos metió el agua hace como 5 días. Y nada que baja. Nada que baja, nada, esto va para largo. La emergencia se vive día y noche, no hay horarios, no hay descanso. Aquí, donde la iglesia quedó entre el agua, cocinar es un reto, dormir una incertidumbre. Muy difícil porque yo nunca, de esta magnitud nunca lo había pasado. Que me tocara salir de mi casa con mis cosas. Pero todo va a mejorar. Sí, con el favor de Dios todo va a mejorar. Solo pedirle a Dios que se lleve estas aguas lo más lejos posible y que... En medio de la inundación, la solidaridad se abre paso. Hasta este corregimiento llegó la Cruz Roja Colombiana Seccional Córdoba para llevar alivio a las familias afectadas. Una asistencia humanitaria les permite subsanar un poco eso que se les perdió y la forma también a través de nuestros servicios como institución humanitaria de poder posteriormente realizar acciones que contribuyan a su resiliencia y recuperación luego de esta situación de emergencia por la que pasa.
Más de 30 voluntarios con sus ganas de ayudar, pero también la impotencia de ver a las comunidades en vilo, entregaron algunos kits de alimentos, de aseo y hamacas para que el descanso pueda regresar. Pues estos alimentos ahora por lo menos y los toldos y eso, las hamacas nos sirven de mucho, porque como no tenemos por lo menos donde acostarnos, las camas y eso, podemos guindar siquiera una hamaca. Es una gran ayuda. ¿Me firmas aquí, por favor? Este mercadito nos ayuda mucho. ¿Cómo se están sosteniendo? Pues de las ayudas que nos están brindando y los aportes de la comunidad, hacemos ollas comunitarias y compartimos entre todos. Son ayudas que no lo devuelven todo, pero que significan un respiro. La gente está necesitando alimentos no perecederos, cobijas, inclusive me di cuenta que falta mucho alimento para mascotas, para perros, para gatos, y todas las cosas pues como toldillos que deben venir. En este punto las donaciones se convierten en una salida, una esperanza que se mueve en medio del agua estancada. Necesitamos muchísima más ayuda, hay mucha gente pasando necesidad en este momento y es prioritario que como colombianos, como cordobeses específicamente, también nos pongamos la mano en el corazón y a través de nuestra institución, la Cruz Roja Colombiana, podamos hacer llegar esas ayudas, ya sea en especie o ayudas monetarias, que van a ayudar en gran manera a esta gente que está pasando esta situación en estos momentos. La Cruz Roja Colombiana habilitó un link en su página web para recibir donaciones, mientras aquí en San Pelayo y en Córdoba las familias resisten con lo poco que tienen, agradecen la ayuda que llega y esperan que el nivel del río Sinú baje, que no llueva más y que la solidaridad toque sus puertas. ¿Cómo va? Son más de 12 horas los que ya llevan las personas aquí en el barrio Vallejo y Dorado sacando agua. ¿Con quién estoy, su merced? Con Ana Moreno. Señora Ana, ¿desde dónde viene? De Vallejo. Vallejo, más abajito. Sí, señor. ¿Cuántas cuadras más o menos viene usted cargando bolsas? Como 7 cuadras. 7 cuadras, ¿desde qué hora? Desde esta mañana, desde las 6 de la mañana. Complicada la situación, da mucha tristeza. Sí, horrible. ¿Con quién vive usted? Con mi hija y mi nieta. ¿Qué pide en este momento? Ay, que Dios nos ayude. Y así va a ser, señora Ana. Es lo único que pido, porque hay mucha gente muy necesitada, ha perdido todas sus cosas, especialmente mi hija. ¿Qué han perdido? Se nos perdió muchas cosas de cocina, alimentos, pero eso se recupera. Eso se recupera y estamos con ustedes, señora Ana. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo se gestó un consejo muy importante el día de ayer y allí propusieron declarar emergencia económica para atender esta emergencia. Eso dijo el director. ¿Cuál es la situación en este momento en Colombia? ¿Cuál es el llamado que ustedes están haciendo para que se declare una emergencia? ¿Y qué podemos contarle en este momento a nuestros usuarios frente a lo que está pasando en las lluvias en el país? Bueno, yo creo que es muy importante hablarle al país sobre las conclusiones del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo que se sostuvo ayer. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo es la máxima autoridad, el máximo organismo de decisión en estos temas, que es presidido por el presidente de la República y que está compuesto por todo el gabinete ministerial. Ahí se tomaron varias decisiones y creo que la más importante fue aconsejar al presidente de la República la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental. Y yo aquí quiero hacer un llamado a que esta discusión, vea, nosotros en este momento, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, tenemos la capacidad para responder. Estamos respondiendo, el sistema está funcionando, pero este frente frío es un fenómeno pasajero, es transitorio. Pero la magnitud de la destrucción que está dejando es copiosa, es demasiado grande y ahí es donde van a venir los problemas. ¿Esa declaratoria de emergencia que ustedes están solicitando al presidente de la República es en todo el país? Podría ser territorializada, pero lo que pasa es que en la medida en que pasan las horas, vemos que hay... Yo, por ejemplo, en este momento estoy en Santander. Tenemos afectaciones importantes en el Andén Pacífico, tenemos a Córdoba con 35.000 hectáreas bajo el agua, tenemos a La Guajira absolutamente inundada, entonces empieza a volverse un asunto pues que ocupa casi todo el país, con excepción de la Orinoquía, donde, fíjese usted, cuando hablamos de variabilidad climática, en la Orinoquía en este momento sí hay incendios forestales.
¿Usted me podría reiterar en este momento, doctor Carlos Carrillo, el balance general que hay en el país de las familias afectadas, de las cifras que tenemos a raíz de esto que está pasando en el territorio nacional? Sí, señor, tenemos a 14 departamentos afectados, más de 80 municipios. Tenemos en este momento un balance preliminar de 43.000 familias, un poco más de 42.000, casi 43.000 familias damnificadas. Lamentablemente, 14 personas han perdido la vida. Hasta hace unas horas teníamos 2 personas aún desaparecidas. Mire, pues es una situación muy complicada. Las personas intentan recuperar lo poco que les queda luego de esta inundación. El nivel, ustedes pueden ver hasta dónde está llegando el agua. Con botes, con piscinas, con colchones inflables intentan sacar los televisores, las neveras, los electrodomésticos, porque es lo que más cuesta en este momento, tratar de recuperar esas poquitas cosas materiales del agua para que no se vayan a dañar y cuando todo esto cese sea menos lo que haya que recuperar económicamente. Aquí el departamento de Córdoba es uno de los más afectados, son más de 100.000 las personas que en este momento están afectadas en cerca de 24 municipios. El llamado que están haciendo las autoridades es a las personas que puedan donar, hacer lo que se tomen un tiempo para poder enviar, bien sea dinero, recursos, alimentos y demás, aquí al departamento de Córdoba. Sí, señor Esteban, lo que vemos es en efecto el drama tan complejo que se está atravesando, pero también la resiliencia de la población allí en el departamento de Córdoba, una población que está demandando soluciones a la emergencia, pero también soluciones proyectadas a largo plazo. De otro lado, nos vamos para el departamento de Antioquia. Allí las lluvias dejan miles de hectáreas de cultivos bajo el agua. Los bananeros del Urabá están pidiendo ayuda. Erika Zapata, cuéntenos cuál es la situación. Alejandra, muy buenas tardes. Yo saludo desde la Plaza Minorista de la ciudad de Medellín porque mire, en estos momentos en el departamento de Antioquia, comerse un banano es un verdadero lujo. El kilo está muy caro, a 2.200 pesos. Antes el kilo estaba, antes de que lloviera, en 800 pesos. Allí pues por supuesto duraba el departamento de Antioquia por esas emergencias. En el caso del plátano, el kilo está a 4.200 pesos y antes de que se presentaran estas emergencias por lluvias en el Urabá del departamento de Antioquia, el kilo estaba a 2.200 pesos. Hay que tener presente que la recepción de estos productos aquí en la plaza minorista ha disminuido en un 60%. Estoy hablando del plátano y del banano, 1.200 hectáreas de estos cultivos afectadas. Además, hay que decir que la mayor preocupación de los campesinos es que necesitan créditos financieros para volver a iniciar. Agura emite una alerta nacional ante la presencia del fenómeno de la ola invernal en Urabá. Hoy, nuestro censo indica más de 1.200 hectáreas inundadas. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional, que se activen los mecanismos de ayuda, así como las líneas de crédito ante este fenómeno de ola invernal. Miren, estos plátanos son traídos del Urabá del departamento de Antioquia. También han disminuido los compradores aquí en la plaza minorista porque todos estos productos están muy caros. 9.000 familias afectadas por los aguaceros en el departamento de Antioquia, contando el Urabá, pero también el Bajo Cauca, y lo peor es que sigue lloviendo. La situación de los campesinos allí en Antioquia, Erika, gracias, una situación bastante compleja. En el Caribe colombiano, los organismos de socorro permanecen en alerta y extreman medidas de seguridad, especialmente en las playas. Esto ante el pronóstico del IDEAM de fuertes vientos y lluvias por el tránsito de ese nuevo frente frío. Grace Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Catalina y televidentes, pues las autoridades han reforzado las campañas de prevención, pero dicen que sobre todo han tenido que hacer mucho trabajo pedagógico para evitar que las personas, pues algunas insisten en ingresar a los balnearios o a las playas, y eso a pesar de tener en cuenta que están restringido el ingreso para los bañistas. Si bien ustedes pueden observar, permanece aquí bandera roja por estas condiciones de fuertes vientos y oleaje. También está prohibido el zarpe de pequeñas y grandes embarcaciones, así como también la práctica de deportes náuticos. Dicen las autoridades que se esperan condiciones bastante fuertes para este fin de semana. Escuchemos. Se espera que este frente frío aumente las condiciones de viento con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 2 a 3 metros en lo que es el sector del archipiélago de San Andrés y Providencia y sus islas Cayos del Norte.
Se espera que para el fin de semana este frente frío inicie su tránsito hacia el sur del litoral caribe colombiano y posteriormente se desplace sobre todo el litoral caribe colombiano. Se esperan condiciones de viento con velocidades de 30 a 37 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola de 1.5 a 2.5 metros de altura. Miren, permanecerá la vigilancia especial y el acompañamiento por parte del Cuerpo de Salvavidas y todas estas restricciones o prohibiciones, no solamente aquí en las playas de Puerto Colombia, sino en todos los balnearios del departamento del Atlántico. Pero sin embargo hay que hablar de la otra cara de esta noticia y tiene que ver con las afectaciones económicas que estas condiciones climáticas están generando para los comerciantes, por ejemplo, para los caseteros. Ellos han pedido a las personas que si bien las playas están cerradas, pues sí está abierto toda la zona de restaurantes, así que invitan a las personas a asistir para ofrecerles este servicio. Importante llamado, Grace, gracias. De otro lado, en Cartagena también las autoridades mantienen a esta hora especial vigilancia en el zarpe de embarcaciones y hay restricciones a bañistas en el mar. Junior Castillo nos cuenta cuál es la situación, Junior. Buenas tardes, así es. Bueno, en Cartagena las condiciones empiezan a mejorar de a poco porque en las últimas horas el CIOH Caribe ha dado precisiones sobre este fenómeno de frente frío que en las próximas horas, 48 horas, podría pasar de frente frío justamente a frente estacionario. Yo quiero que ustedes se queden con esta imagen que en la semana inmediatamente anterior había sido prácticamente que mareas bastante altas, por eso la vigilancia especial se mantiene porque en la zona costera de Cartagena sigue el oleaje intrépido con las olas que pueden llegar hasta los 3 metros de altura y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 30 kilómetros por hora. En Cartagena particularmente se mantiene la bandera amarilla con restricciones para bañistas y si bien se permite el zarpe de embarcaciones a la zona insular, las mismas deben estar en la bahía interna de Cartagena a más tardar las 4 de la tarde. Por eso las autoridades también han hecho un llamado especial al gremio náutico y a bañistas a extremar medidas de seguridad. 12 del mediodía, 54 minutos. En otras noticias, fue atacado con explosivos el batallón de Ocaña en norte de Santander. Los artefactos fueron lanzados desde una volqueta. Diego Velosa, ¿qué detalles se conocen de este hecho? Buenas tardes. Lo que dice el Ejército Nacional mediante un comunicado es que esta acción terrorista fue perpetrada por integrantes del Frente Armando Cacua del ELN, quienes acondicionaron una volqueta como medio de lanzamiento para atacar con explosivos indiscriminadamente el batallón de infantería número 15 de la ciudad de Ocaña. En el hecho resultaron heridos 2 militares que son atendidos a esta hora en el hospital de esa localidad. También dice el reporte militar que uno de los presuntos subversivos fue abatido mientras que otro fue capturado. 12:55. Luego de 40 horas de búsqueda, las autoridades rescataron los 6 cuerpos de los mineros atrapados en un socavón en Guachetá. La Agencia Nacional de Minas informó que esta mina tenía los permisos caducados y que no se podía trabajar desde hace varios años. Paula Belalcázar, ¿qué dice el documento? Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como usted lo venía diciendo, la Agencia Nacional de Minas dijo que desde mayo del 2019 esta mina no tenía permisos para la extracción de carbón, es decir, que todos los trabajos que se hicieron 7 años atrás se estaban haciendo de manera ilícita. Es por eso que ellos clarificaron 2 puntos clave. El primero de ellos, que no tenían licencias ambientales y por supuesto que tampoco tenían licencias de los mantenimientos, es decir, que trabajar en esa zona era de alto riesgo. Sin embargo, nosotros fuimos hasta el lugar y conocimos los testimonios de los familiares y de lo que estaban pasando allí. Vean ustedes los detalles. Esta es la mina La Vidriosa en el sector de Mata 7. Aquí entraron 4 mineros a trabajar como lo hacían todos los días. El jueves, muy temprano en la mañana, ahí estuvieron toda su jornada, pero al cambio de turno nunca salieron. Al percatarse, 2 de sus compañeros fueron a buscarlos, pero sobre las 9 de la noche el grupo que los esperaba se dio cuenta que no iban a poder salir debido a una explosión. Al parecer, la tragedia tuvo origen por la acumulación de gas metano dentro del socavón. Esta mañana pues encontraron a 275 metros, encontraron el primer cuerpo, el segundo cuerpo fue a 290 metros, aseguraron la escena y salieron
a hacer verificación de gases para volver a ingresar. Flor es la esposa de Celso Murcia, uno de los mineros. Celso, de 28 años de edad, desde hace 4 años se ganaba la vida extrayendo carbón y en sus planes estaba retirarse este año. Ella, junto con otros familiares, tuvieron la esperanza de que los 6 mineros salieran de allí con vida, pero su destino fue otro para ellos. En la mañana entraron los otros 4 y como no salieron, porque ellos tenían que salir a las 2 de la tarde para ellos de entrar, como no salieron a las 2, a las 3 ellos ingresaron porque los mandaron a buscarlos, pero ni siquiera les dieron un detectador de gas de nada para que ellos no se hubieran entrado por allá. Dios mío, estoy sin dormir, solo haciendo un milagro de Dios que me lo entregara con vida, pero no fue fácil. Guachetá es un municipio de Cundinamarca con tradición minera. Solo en este punto de la vereda Las Peñas hay 3. Varios mineros se solidarizaron con sus compañeros y cuentan que dedicarse a esta labor es exponer su vida a diario. Diario, sí, entrar, trabajar, picar carbón. Pues sí, es harto riesgoso, claro, porque uno está expuesto a los gases, a los derrumbes, a todo, mejor dicho. Sí, eso es harto riesgoso, peligroso, sí. De acuerdo con información de los bomberos, los niveles de gas aún continúan elevados en unos 2.4%, lo que significa que la mayor parte del aire es gas en esta zona. A esta hora en el mundo es noticia la protesta de casi 5.000 personas en Milán, Italia, en rechazo a los Juegos Olímpicos de invierno. Una de las razones es la presencia de agentes de ICE que acompañan a la delegación de Estados Unidos y en medio de las redadas migratorias que se adelantan en ese país. Algunos manifestantes han llegado también con pancartas cuestionando un día después de su inauguración el impacto ambiental de los Juegos. Por otro lado, hoy se reportaron interrupciones ferroviarias tras un presunto sabotaje. En más hechos del mundo, España e Italia están en alerta por las consecuencias de otra borrasca que a su paso ya deja miles de evacuados y daños en múltiples infraestructuras. En ambos países, esta nueva tormenta ya cobró sus 2 primeras víctimas y es el caso también de Portugal. Como Marta fue bautizada la nueva borrasca que golpea a España y Portugal. Los efectos de su paso se sienten en zonas ya castigadas por inundaciones en los últimos días. Drones evidencian la magnitud de la emergencia, llena de un paisaje con elevados niveles de agua en las ciudades de Córdoba y Jerez, en la región andaluza. Hay riesgo de pérdidas millonarias para los agricultores. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. Si tenemos precipitaciones intensas, abundantes, en esos puntos que ya están castigados por el temporal, vamos a tener problemas serios. Serios porque los pantanos ya estarán al 100%. El temporal ha dejado llanuras bajo el agua, ríos desbordados y carreteras destrozadas. También escenas como la de un hombre desafiando la corriente para intentar llegar a su negocio. Y sumado a los cuantiosos daños materiales, las fuertes lluvias obligaron a evacuar a 11.000 personas en distintas localidades del país. En Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda y han tenido que dejar las puertas abiertas porque es que no pueden quitar agua. Mías ya me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o 2, que podía ser para más. Por la borrasca Marta, la alerta permanece en 11 regiones españolas y en el vecino Portugal 8 distritos en el centro y sur están en alerta naranja por lluvias persistentes. Nada. Me quedé sin nada, solo con la ropa que tengo puesta. En esa nación son más de 1.000 los evacuados, quienes por ahora no saben cuándo volverán a sus casas. En Estados Unidos, el gobierno federal busca deportar a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que pasó casi 2 semanas en un centro de reclusión de Texas. El Departamento de Seguridad presentó una demanda con la que esperan agilizar su expulsión y la de su padre. Aseguran que se trata de un proceso regular de ley. Por otra parte, un juez concedió un tiempo adicional para que la defensa de Liam y su familia presenten su caso de asilo en el país.
Y en Pakistán se realizó el funeral de las 31 personas que fallecieron en medio de un atentado suicida en una mezquita el día de ayer. Cientos de personas asistieron hoy a los honores religiosos de las víctimas en la capital, Islamabad, y pidieron justicia en este caso. Las autoridades investigan quién estaría detrás del atentado y por el momento han revelado que el hombre detrás es pakistaní, pero tendría vínculos con Afganistán. Colombia decide 2026. Faltan 28 días, 18 horas, 57 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a la 1 de la tarde, 2 minutos, activamos el radar de la política del fin de semana porque hoy comenzó los primeros simulacros nacionales de preconteo liderado por la Registraduría con el propósito de poner a prueba en los 32 departamentos del país y Bogotá todas las plataformas y sistemas para la transmisión de información desde las más de 125.000 mesas de votación. El proceso cuenta con una auditoría externa internacional que, según la Registraduría, estarán presentes y pendientes en todo el territorio nacional para acompañar y verificar cada etapa del simulacro, esto de cara a las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de este 8 de marzo. Justamente la Registraduría ya realizó el sorteo del tarjetón de este primer paso para depurar el número de competidores que buscan llegar a la Casa de Nariño. Y ojo a este dato, porque a continuación les vamos a contar cómo podrán votar los colombianos. Este es el tarjetón de las consultas a la presidencia que, solo si usted lo solicita, le entregarán el domingo 8 de marzo junto a las tarjetas electorales de Senado y Cámara de Representantes. De estos 16 precandidatos será elegido uno por cada coalición. Estas son las dos opciones de la denominada consulta de las soluciones. Le sigue la Gran Consulta por Colombia, que tiene 9 precandidatos. Y por último, la consulta del Frente por la Vida con 5 opcionados. Va a ser una tarjeta electoral en tamaño carta. Al respaldo pues va a ser de un color azul aguamarina. ¿Qué es importante resaltar de esta tarjeta electoral? Por primera vez vamos a poder garantizar el secreto al voto en las consultas no teniendo tarjetas electorales separadas. Eso era muy complicado. Sin embargo, si bien son 3 consultas, el ciudadano solo puede votar por una. El jurado va a informar que hay una consulta, que se están realizando unas consultas, y el ciudadano que desee votar solicitará que se le entregue la tarjeta electoral, resaltando que solo se puede marcar un candidato. Un solo candidato. Marcar más de un candidato anula el voto, o marcar un candidato y colocarle expresiones a otro candidato va a anular su voto. Entonces aquí lo que viene es pedagogía, solo se puede marcar un candidato para las consultas. En las elecciones legislativas del 2022 también fueron 3 las consultas que se midieron previo a la primera vuelta presidencial. En ese momento se obtuvieron 12.251.669 votos, una cifra que anticipan analistas será un reto repetir para los precandidatos de esta contienda del 8 de marzo. Y ahora hablamos de la decisión del Consejo Nacional Electoral que sigue generando algunas molestias en el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro trinó a través de su cuenta de X que no va a solicitar el tarjetón para las consultas, argumentando que está manchado, según él, de trampa, delito y exclusión antidemocrática. Además, el presidente hizo un llamado a transformar el Congreso a quienes por primera vez ejercerán su derecho al voto. Y a la 1 de la tarde, 6 minutos, nos vamos a la Plaza Caracol porque seguimos escuchando las propuestas de los candidatos al Congreso de la República. Allí se encuentra Juan David Ríos. Juan David, adelante. Santiago Barreto, candidato del Partido Conservador, está aquí en Plaza Caracol, por supuesto con sus propuestas, ya que quiere llegar al Senado de la República. Candidato, bienvenido. Y bueno, ¿por qué quiere usted estar en el Congreso en el próximo cuatrenio? Juan David, un saludo especial para usted, felicitar a Caracol por esta iniciativa Colombia Decide 2026 y por abrirnos las puertas a nosotros los candidatos al Senado. Mi nombre es Santiago Barreto Triana, candidato al Senado por el Partido Conservador, y quiero ir al Senado
para reconciliar al país. Considero que no es justo que en Colombia se nos divida entre unos y otros. Considero que tenemos que trabajar como una nación unida para recuperar a Colombia, sobre todo la seguridad, la salud y defender nuestra democracia. ¿Cómo piensa usted, candidato, reconciliar a Colombia desde el legislativo? Haciendo una campaña al Senado propositiva y constructiva. Okay. Yo no estoy haciendo campaña atacando a nadie, insultando a nadie, mintiendo sobre nadie. Estoy haciendo campaña solamente con mis propuestas que he construido con mucha disciplina, con mucho cariño y con mucho amor, escuchando a los ciudadanos y colocándome los zapatos de ellos para transformar sus problemas y sus necesidades en proyectos de ley. Ok, mire, candidato, una de sus propuestas que me estaba comentando tenía que ver con la regulación del uso de celular a menores de 14 años. Estamos hablando de un proyecto que es bastante polémico, ¿no? Y más que todo en Colombia. ¿Cómo piensa hacer eso usted? Bueno, el proyecto de ley es regular el uso de celulares y de redes sociales en los menores de 14 años y en los colegios, y queremos hacerlo a través de este proyecto de ley que hemos construido con mi equipo de trabajo para que dentro de las instituciones educativas se regule el uso de celulares y que se use solamente para fines educativos. La tecnología debe ser una herramienta para transmitir conocimientos. La tecnología no se puede convertir en una distracción para que los docentes transmitan conocimientos a los estudiantes. O sea, solo en espacios educativos. Exactamente. Y es regular, no prohibir el uso. Perfecto, me encanta esa distinción. Yo considero que la tecnología bien utilizada, bien orientada con la supervisión de un docente, puede traer beneficios para la formación de los estudiantes. El problema es cuando no se regula, no se supervisa y no se orienta el uso de las tecnologías. Por eso hablo de regular y no de prohibir. Ok, mire, también hemos visto muchos casos de extorsión en Colombia, en la costa caribe, incluso en las cárceles se han presentado muchos casos de extorsión. Usted me habla de una alternativa y es con las SIM cards. ¿Cómo será eso? El segundo proyecto de ley es exigirle a las empresas de telefonía celular en Colombia que registren todas las tarjetas SIM card prepago que se venden en este país. Hoy, si a una persona la llaman para extorsionarla y coloca la denuncia y es a través de una tarjeta SIM card prepago, la investigación no puede avanzar porque no hay ningún responsable. Yo considero que en el pleno siglo XXI que nos encontramos ya existe la tecnología para poder registrar estas tarjetas SIM card prepago, acabar con el anonimato y acabar con la impunidad que tiene la extorsión en este país. ¿La portabilidad sería una tarjeta por persona o eso no importa la cantidad de SIM cards que tendría una persona? Yo no tengo problema en que una persona tenga más de una tarjeta SIM card prepago. El problema va a ser de la persona que tiene que hacerse responsable de lo que haga con esa línea telefónica. Ok, mire, candidato, otra de sus propuestas es incluir a los animales, a las mascotas en el SOAT. O sea, que ellos estén en la cobertura, perros y gatos, supongo. Sí, señor. El tercer proyecto de ley es ese. Queremos extender el SOAT a los perros y a los gatos para que cuando una persona, por un tema de accidente, tenga que atropellar a un gato o a un perrito, pues lo pueda llevar a una clínica veterinaria y con el SOAT cubrir los gastos médicos veterinarios de la atención médica que le hagan. Esto sin importar que tenga un dueño, si sea un animal de calle. Nos toca que regular ese tema. Yo creo que la tenencia responsable también es un tema que tenemos que trabajar, pero por ahora lo que se busca es que le podamos salvar la vida y proteger la salud de los animalitos independientemente de que tengan dueños o no. Rápidamente, su última propuesta, los cuidadores que tienen las personas con discapacidad. Bueno, hoy en Colombia solamente los menores de 5 años, las mujeres en embarazo, las personas con discapacidad y los adultos mayores tienen derecho a ser atendidos de manera prioritaria y preferencial en la salud. Okay. ¿Qué quiero? Incluir a los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad dentro de la población que también tiene el derecho a ser atendida de manera prioritaria y preferencial. ¿Por qué? Porque un minuto que esté una persona con discapacidad sin su cuidador al lado esperando que lo atiendan, es un minuto que esa persona va a estar sola y no va a tener quien le acerque un vaso de agua ni siquiera. Candidato, en 20 segundos, por favor, díganos cómo encontramos su número y el partido para las elecciones del 8 de marzo. Bueno, el domingo 8 de marzo, para votar por Santiago Barreto Triana al Senado, van a encontrar en el tarjetón la letra C del Partido Conservador, el número 25, deben marcar con una X la casilla del Partido Conservador y el número 25. Santiago Barreto, aquí en Plaza Caracol.
Muy bien, Juan David, gracias. Y seguimos con este radar de la política y el plazo que tienen los candidatos que estaban en las listas que fueron revocadas por superar el 15% de los votos en las pasadas elecciones. Pues hasta mañana tienen plazo para inscribir nuevamente su aspiración ante la Registraduría Nacional. Mucho ojo a este dato. Y ahora volvemos a la Plaza Caracol, esta vez con nuestro compañero Juan Pablo Contreras, a quien lo acompaña otro candidato al Congreso. Más propuestas llegan aquí a Plaza Caracol y el turno es para Juan David Aristizábal, del Nuevo Liberalismo, quien busca llegar a la Cámara de Representantes. Juan, ¿por qué busca aspirar al Congreso? Juan, muchísimas gracias y la razón es fundamental. Hoy hay muchas personas en Colombia que están pensando irse del país. Muchos jóvenes están pensando que su proyecto de vida puede florecer es afuera. Y eso pasa porque ellos ven que todo su esfuerzo no significa logro para ellos. Y en la agenda que nosotros tenemos en la Cámara de Representantes por Bogotá es promover la educación, el emprendimiento, los buenos empleos en Colombia y por eso estamos haciendo esto. Yo vengo del mundo de la educación, del emprendimiento y le quiero servir a esta ciudad, le quiero servir a Colombia en un momento tan crucial para que más jóvenes quieran hacer su proyecto de vida aquí en Colombia. Hablemos de eso, de los jóvenes y de la educación. ¿Cuál va a ser su propuesta para que muchos jóvenes no decidan irse a estudiar a otros países y encuentren opciones aquí en Colombia? Hay uno de los retos gigantes tiene que ver con que la educación que se está recibiendo en Colombia está desactualizada. No estamos aprendiendo lo que se necesita para poder encontrar trabajo o emprender en lo que necesita el mundo. Hoy deberíamos estar desde el SENA, desde los colegios, enseñando inglés, inteligencia emocional, educación financiera, inteligencia artificial. Y eso necesita de un currículo nuevo. Y esa es parte de la agenda en el Congreso, necesitamos hacer una reforma educativa en el país. Pero también necesitamos un ICETEX 3.0. Lo han acabado, lo han destruido. Y nosotros le decimos a los jóvenes, tenemos que llegar a que cada joven que entre a estudiar gracias al ICETEX no pague más del 30% de sus ingresos. Pero tenemos que fortalecer al SENA. El SENA es una organización que los colombianos hemos querido. ¿Pero qué ha pasado? Hoy en día está la infraestructura caída, no se le están invirtiendo a los instructores y no está conectado con lo que el mercado laboral necesita. Entonces usted, cuando me vea allá en la Cámara de Representantes, van a ver una persona que viene del mundo de la educación, del mundo del emprendimiento, trabajando por esa agenda con un objetivo, es que hagamos proyectos de vida aquí en Colombia. Hablemos de eso, de los emprendimientos, de muchas personas que en el país intentan crear empresa y muchas veces se ven estancadas por razones económicas, por razones de falta de apoyo. ¿Cómo subsidiar estas pequeñas y medianas empresas? Mire, yo he tenido que pagar nómina, me ha tocado vender en la calle, yo me he hecho a pulso. Y sé lo que están pasando los emprendedores hoy en Colombia. Y están asfixiados, por un lado, con impuestos. Dos, les tienen saldo a favor en la DIAN y no se los devuelven. Entonces vamos al Congreso, primero, para que el impuesto de renta baje del 35 al 25%. Dos, necesitamos que los saldos a favor en la DIAN se le devuelvan a los emprendedores o les paguen intereses si se los tienen. Y tres, los fondos que existen en Colombia, por ejemplo, en Bogotá son más de 1 billón de pesos en emprendimiento que están en las cajas de compensación, pero no los están recibiendo los emprendedores. Y para eso necesitamos garantizar que haya crédito barato para los emprendedores, generando todos los incentivos para ellos. Esto es en tema de emprendedores, pero ¿cómo usted o cuáles serán sus propuestas para el déficit fiscal en el que está en este momento el país? Creo que los colombianos lo hemos sentido en el bolsillo. La plata no alcanza al final de mes. Estamos sosteniendo a un gobierno y un Estado que parece como un sapo, gordo, lento. Necesitamos reducción del Estado, por eso es tan importante la inteligencia artificial. Yo vengo del mundo de la tecnología y hoy sé que si logramos reducir ese gasto innecesario a través de tecnología, no necesitamos cobrarle más impuestos a los emprendedores y a las familias que están pasando dificultades por el exagerado gasto que ha tenido el gobierno y unos impuestos que están ahuyentando la inversión. Hablando de esta reducción del Estado, en su eventual llegada al Congreso, ¿usted reduciría el salario de los congresistas o apoyaría iniciativas para reducir lo que actualmente gana un congresista en Colombia? La de los congresistas y la de los altos funcionarios. Una de las cosas que falló este gobierno es que hay gerentes de organizaciones, de la UGGP, del Fondo de Riesgos, que no les bajaron el salario. Entonces, todo funcionario que exista en el gobierno no puede estar ganando más de lo que hoy en día ya se está acordando. La prima técnica hay que acabarla a los congresistas y a los altos funcionarios. Bueno, Juan, cuéntenos entonces cómo lo podemos encontrar usted en el tarjetón. Muy fácil. Ustedes reconocen la foto de Luis Carlos Galán, ese hombre que le dio la vida a este país. Votan allá en el Nuevo Liberalismo y marcan por esta cabeza, por esta persona que quiere representarlos con el 111 a la Cámara por Bogotá. Juan David Aristizábal, del Nuevo Liberalismo, candidato a la Cámara de Representantes. Y de esta manera hacemos una pausa, pero en minutos más noticias políticas detectadas por nuestro radar.
Y a la 1:31 p.m, después de esta corta pausa, seguimos con nuestra Plaza Caracol, hablando con los candidatos al Congreso de la República. Juan Pablo Contreras, ¿con quién se encuentra ahora? Seguimos en Plaza Caracol escuchando las propuestas de los candidatos que buscan llegar al Congreso de la República, y hoy el turno es para Nelson Alarcón. Él es de la Fuerza Ciudadana. Nelson, ¿por qué la gente debería votar por usted para el próximo Congreso? Bueno, nosotros somos hoy un proyecto político que tenemos resultados, que nace en el Magdalena, un proyecto que ha mostrado obras en educación, en salud, en saneamiento básico, en vías, en vivienda, en infraestructura. Por eso deben votar por Fuerza Ciudadana al Senado de la República. Nelson, usted fue presidente de FECODE, durante 28 años fue docente y conocen todo esto del gremio de la educación. ¿Cuáles van a ser sus propuestas en esta materia? Bueno, fortalecer primero la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos los colombianos y colombianas, jóvenes, niños y niñas de nuestro país. Llevar las universidades, los campos universitarios a las diferentes regiones. Hoy no puede seguir que simplemente sea la matrícula gratuita, no, tenemos que brindar esas condiciones en todas las regiones, y en el Magdalena Fuerza Ciudadana lo ha hecho en cabeza de Carlos Caicedo, que por supuesto también es candidato presidencial. Se han llevado los campos universitarios y allí los jóvenes tienen diferentes condiciones y así se pueden profesionalizar en el tema de la educación, y por supuesto también mejorar el sistema de alimentación escolar, que sea universal para todas y todos, y que por supuesto lo manejen directamente los padres de familia, que son los únicos que pueden garantizar a cabalidad el cumplimiento de la misma. Muchas de las quejas que recibimos día a día de los ciudadanos es por el tema de la salud en Colombia. ¿Cuáles van a ser sus propuestas para sacar este sistema que en este momento está un poco estancado y que presenta muchas molestias? Bueno, nosotros en todo el proceso del paro nacional del 2019-2021 hablamos sobre una reforma a la salud, y hoy se requiere y se necesita, pero un Congreso mayoritario, y por eso nosotros estamos impulsando nuestra lista al Congreso de Fuerza Ciudadana. ¿Para qué? Para hacer esa reforma, para que los recursos realmente se inviertan, para que se atienda directamente a cada una de las ciudadanas y ciudadanos, más en los territorios más alejados, más apartados, y que por supuesto toda la familia tenga la atención adecuada como corresponde y como debe ser, que se acabe la intermediación de una vez por todas, porque hoy desafortunadamente los grandes recursos de la salud se están quedando en los pocos empresarios que hoy tienen y que mayoritariamente han saqueado los recursos de la salud de todas y todos los colombianos. Y es que mire que justamente este tema de la salud hace parte de este paquete de reformas sociales que se tramitaron durante esta legislatura, pero usted me decía que es necesario más reformas sociales. ¿A cuáles se refiere puntualmente? Bueno, hoy tenemos que establecer, como así lo hemos trabajado a través de las luchas, de las movilizaciones democráticas y pacíficas de las organizaciones sindicales y sociales, una reforma agraria integral que realmente sea adicional. Hoy estamos bien y está bien entregar la tierra a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas, pero hay que generar incentivos, una verdadera política de Estado. ¿Para qué? Para poder generar esos subsidios para las semillas, para los abonos, para la producción de la cosecha, pero también una reforma a la justicia. Hoy hay que elegir las altas cortes directamente, la ciudadanía, el pueblo colombiano, ese constituyente primario, para que se pueda elegir los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral. Qué bueno que en democracia, como debe ser, sea la ciudadanía los que elijan y no la mayoría del Congreso de la República. Mire lo que está pasando con las reformas. Hoy pretenden y las han hundido, y realmente en contra de la ciudadanía y del pueblo colombiano. Profesor Alarcón, entonces finalmente recordémosle a la gente cómo lo pueden encontrar usted en el tarjetón. Bueno, nosotros somos Fuerza Ciudadana, un movimiento político que surge en el Magdalena en cabeza de Carlos Caicedo desde la universidad, donde ha mejorado las condiciones de vida de los magdalenenses y que queremos llevarlo a todo el territorio colombiano y tener la presencia en el Congreso de la República. Nos encontramos en el tarjetón del Senado de la República, parte superior derecha, marcando el logo Fuerza Ciudadana y número 4 en el tarjetón, para llegar y defender las reformas sociales, profundizarlas y defender la educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos los colombianos. Es entonces el expresidente de FECODE, número 4 en la lista de Fuerza Ciudadana.
Muy bien, Juan Pablo, gracias. Y retomamos nuestro radar con las movidas del Frente por la Vida, porque el candidato Roy Barreras no pierde la esperanza de que Iván Cepeda haga parte de esta consulta. Espera que la Corte o la Justicia se pronuncie frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral. Está claro que quien de manera arbitraria expulsó de la consulta al candidato Iván Cepeda, el conjuez Holman Ibáñez, no solamente estaba inhabilitado, sino impedido. Y yo espero que en las próximas horas algún juez de tutela le devuelva el derecho a Iván Cepeda de estar en esta consulta. Todavía tienen tiempo, aún no se imprimen los tarjetones. Y mientras Roy Barreras hace este llamado, parece que Iván Cepeda ya cerró ese capítulo y se concentrará en las legislativas. A propósito de Iván Cepeda, hoy se reunió con los candidatos a la Cámara del Pacto Histórico del Magdalena con miras a fortalecer las listas en esas regiones del país. Y ahora seguimos a la 1:37 p.m. con nuestra Plaza Caracol. Esta vez nuestro compañero Nicolás Rojas se encuentra con otro candidato al Congreso de la República. Nicolás, adelante. A la Plaza Caracol siguen llegando más candidatos para presentar sus propuestas. El turno hasta ahora es para Juan Baena, el número 13 de la coalición del MIRA, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, y expresidente del Consejo de Bogotá. Bienvenido. Hola Nicolás, me alegra verlo, lo veo trabajando como un berraco a turno doble. Ahí estamos sobre todo en esta época de política, sobre todo para conocer la propuesta de algunos candidatos. ¿Por qué se retira el Consejo y aspira al Senado? Porque Bogotá es mi causa y porque hay que seguir trabajando por ella, porque me di cuenta en el Consejo de Bogotá que el Consejo te limita y que cuando las decisiones se toman mal en el Congreso también le afectan a Bogotá. Nuestro lema es un país que funcione y para que Bogotá funcione necesitamos un país que funcione. Cuando usted era presidente del Consejo, en distintos debates le escuchaba mucho algo y era trabajar por los adultos mayores. De acuerdo. ¿Qué va a hacer como senador? Mire, ¿quién habla hoy de los abuelitos? ¿Quién habla de los viejos? Hoy, ¿cómo vamos a tener una vejez digna? Fíjese en este dato que es muy poderoso. Hoy la tasa de natalidad de Japón es más alta que la colombiana y en solo 20 años, 1 de cada 5 personas van a ser adultos mayores. ¿Cómo van a trabajar? No quiero ver más adultos mayores haciendo filas para conseguir medicina o una cita con un especialista. Y ahí queremos hacer un plan de salud para una vejez digna en Colombia. También en sus debates en el Consejo le escuchaba mucho la importancia de trabajar por el agua. Incluso usted intentó tramitar distintos proyectos de acuerdo, sí. Pero ahorita en el Congreso ya van a hacer proyectos de ley. ¿Qué presentaría usted? Mire, frente al agua la propuesta es me parece muy importante hacerla y le digo lo siguiente. Colombia ocupa menos del 0,7% del territorio mundial, pero tiene más del 5% del agua del mundo, es decir, estamos llenos de agua potable. Lloró es el municipio que más llueve en el mundo y no tiene agua potable. Estamos inundados de agua potable, de agua dulce y no tenemos agua potable. Todos en Colombia hacen sus desechos en los ríos, en las cuencas colombianas y no tratamos. Y Colombia hoy no tiene un plan nacional de agua, eso es increíble. En Bogotá se sufre de agua, en la región se sufre de agua, en Antioquia, en el Quindío se sufre de agua. Y por eso queremos llegar al Senado de la República a trabajar por el agua en nuestro país. Y sin duda el gran debate en este momento de los candidatos es la salud, una eventual reforma. ¿Usted cómo estructuraría o cómo apoyaría un cambio en el sistema de salud? Mire, yo creo que todos estamos hablando de las EPS, pero pocos hablan de las IPS. ¿Qué pasa con esos hospitales, con los prestadores de servicio? ¿Cómo hacemos para pagarles las facturas para que ellos puedan entregar los medicamentos? ¿Cómo hacemos para que además todas esas personas del gremio de la salud, los médicos, las enfermeras, no solamente les paguen sus, por supuesto, salarios, sino también que les paguen bien? Tienen unas jornadas demasiado extensas de trabajo y yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante por las IPS en Colombia. Bueno, finalmente, ¿qué haría por Bogotá? Porque es que ya en el Congreso de la República es otro tipo de iniciativas que puede impulsar. Pues por Bogotá siempre vamos a trabajar, vuelvo e insisto. Nosotros nos dimos cuenta que para que Bogotá funcione, necesitamos que el país funcione. Un tema muy importante en seguridad, vamos a hablar fuerte, duro en el Congreso Nacional. Le pongo un ejemplo, nuestro pie de fuerza en Bogotá es demasiado bajo. Petro tenía un pie de fuerza
más alto que el que tiene hoy el alcalde Galán y necesitamos más policía en Bogotá. Necesitamos además también, por supuesto, que haya más tecnología, que hayan más equipamientos para que el crimen no nos gane la partida. No, y le preguntaba eso porque usted como concejal le habló al oído del alcalde, lo escuchaba mucho y seguramente ya como senador el trabajo será otro precio. Será otro precio, vamos a trabajar además por Bogotá, insisto, pero por las regiones. Recuerde usted de pronto, Nicolás, que yo también soy quindiano, yo soy un bogotano, pero que fue criado en el Quindío. Así que soy un bogotano de región, como muchos de los bogotanos, y necesitamos que en las regiones también se trabaje porque lo que no se decide en Bogotá lo sufren las regiones. Por último, le quiero decir, en corrupción queremos trabajar por un tema y es la ley obra a la vista. Así como el SECOP, así como hacemos seguimiento en vivo de los contratos, hoy no estamos haciendo seguimiento de las obras que no se entregan. Colombia parece un país de polisombra y queremos que las obras se entreguen haciéndolo un seguimiento en vivo a los anticipos, a quién pagó, a quién no pagó, a las obras en Colombia. Bueno, ¿cómo lo encuentran en el tarjetón? Es muy fácil votar por Juan Baena, yo soy el número de la buena suerte, el número de la Virgen María, el 13. Buscan el nuevo liberalismo, estamos en la coalición, la marcan con una X, no se salga por favor del cuadro y busque el 13 y así de fácil es votar por Juan Baena. Es Juan Baena, expresidente del Consejo de Bogotá, aquí en Plaza Caracol. Nico, muchísimas gracias. Y finalizamos el radar de la política del fin de semana con nuestro dato. El intercambio de trinos entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, en los que hablaron de futuros escenarios para derrotar a su más directo contrincante Iván Cepeda en las elecciones de mayo. ¿Reconciliación? Ya veremos. Hasta aquí el radar de la política del fin de semana y a la 1:42 p.m. también hacemos una pausa en Noticias Caracol. Ya regresamos. 2:16, gracias por continuar con nosotros. En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. La entrevistada de Alejandra Giraldo en este capítulo es la reconocida neurocientífica española Ana Ibáñez. Hablaron de neuroplasticidad, de cómo engañar y entrenar al cerebro para que en condiciones de incertidumbre y crisis podamos tejer mejores emociones y pensamientos que nos conduzcan a nuevos escenarios. Ana Ibáñez es autora del bestseller Sorprenda tu mente. Es creadora del centro Mind Studio con sede en Madrid, Barcelona y Valencia, donde se investiga y desarrollan entrenamientos basados en neuroplasticidad. Entrena a equipos directivos de grandes empresas, entre ellas la FIFA, y a deportistas de élite. Ana Ibáñez, neurocientífica española, muchísimas gracias por concedernos este espacio en medio del Congreso de Azocajas y por aceptar la invitación a Diálogos para no polarizar. Encantadísima de estar aquí. Bueno, Ana, el entorno en el mundo entero, no solo en Colombia, está marcado por una altísima incertidumbre. Ayúdanos a entender, por favor, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en medio de un entorno con tanta incertidumbre. Bueno, para nuestro cerebro el peor de los escenarios es tener incertidumbre, porque si para algo tenemos un cerebro es para velar por nuestra supervivencia. Su principal objetivo es que nosotros sigamos vivos. La incertidumbre en el fondo es un escenario donde hay cosas nuevas, donde están cambiando todo el tiempo y no sabemos cómo terminan y eso lógicamente nos alerta, conecta desde el punto de vista cerebral con áreas cerebrales que tienen que ver con evaluar la amenaza y son áreas cerebrales que son de nuestro cerebro límbico, de nuestros núcleos amigdalinos, que nos mantienen estresados, alerta. Y tienen una consecuencia directa que es que no nos hacen ver como una imagen amplia de las cosas, sino que nos enfoca mucho, nos meten a lo que llamamos visión túnel, porque realmente está asustado frente a la incertidumbre. Entonces, por eso, precisamente, que en momentos de incertidumbre, donde deberíamos poder pensar de una manera más abierta, de una manera más inteligente, de ver distintos escenarios, es precisamente cuando encontramos que los cerebros, en vez de darnos eso, lo que nos dan es querer demasiado pegados a lo que conocen, y es cuando ves a las personas muy cerradas en ideas en vez de abrirse a nuevos escenarios. Ahora que trae a colación la palabra inteligencia, he visto en algunas de sus conferencias que habla de la inteligencia colectiva y que dice que nunca vamos a ser tan inteligentes como individuos como podemos llegar a ser con la suma de las inteligencias. Eso parafraseando. ¿Por qué nos cuesta entender tanto eso? Sí, porque nos asusta lo desconocido. Entonces cada uno de nosotros sabemos cómo somos, en qué cosas más o menos uno se desenvuelve bien o mejor, y cuando alguien llega con una inteligencia distinta a la tuya o con unos
unas dotes distintas a las tuyas. En esta evaluación de si lo que tengo a mi alrededor es algo que me amenaza o no, hay facilidad para caer en que el otro sea diferente es para mí una amenaza. Y esto es un error enorme. Precisamente el poder ver en otras personas lo que a mí me falta hace que yo me complemente y yo me vuelvo una mejor persona si puedo incorporar otras habilidades que yo no tengo y que otros tienen. Ese es el escenario ideal, pero ocurre que en contextos de elecciones que son naturalmente polarizantes, pues materializar esa idea, ese escenario ideal es mucho más complejo. Sí. Es un momento difícil porque hay mucho en juego. Sí. Y quizás nuestro cerebro nos hace ver que hay más en juego de lo que realmente es. Nos hace ver las situaciones dramáticas. Cuando tú tienes una idea, que puede ser una idea política muy asentada, de alguna manera tu sistema de supervivencia te hace creer que solamente esa idea política te va a llevar a un buen lugar. Y esto no es tan así. Normalmente la vida, ni siquiera la política, no es tanto blanco o negro. Lo mejor sería, lo más inteligente sería poder tomar lo bueno de uno y de otro y hacer moldearse en cosas conjuntas. Pero eso no suele ocurrir a las personas. De alguna manera lo vemos blanco o negro. Los míos lo van a hacer bien, los otros lo van a hacer mal. Y entonces sentimos una amenaza interna que es falsa, que no es real. Como el miedo es un sentimiento mucho más contagioso, pero además que se fija más fácil que la certidumbre o que el positivismo en nuestro cerebro. Totalmente, por eso que decimos, como en realidad nuestro cerebro está programado y además decía, es un cerebro que no es del siglo XXI, nosotros tenemos el mismo cerebro que hace 200.000 años, donde lo que tenía que hacer es defenderse para que no le comiera un animal. Entonces tenemos muy a flor de piel y de una manera muy superficial siempre el estar muy alertas a aquello que nos puede amenazar. Entonces, si tú quieres lograr un impacto muy rápido en alguien, si le asustas lo vas a lograr mucho más fácil que haciéndolo con cualquier otra emoción. Pero eso tenemos que saberlo, tenemos que como personas saber que esa es una manera muy fácil de atacarnos y empezar a dudar de aquello que nos están implantando y ser, en ese sentido, tener más conciencia de, oye, me están intentando dominar desde el miedo. Y ahí es donde uno puede empezar a tomar la autoría propia de, oye, yo no me voy a dejar que me amenacen o que me intenten implantar esto utilizándome desde el miedo, haciendo que yo me cierre y que no pueda ver. En los escenarios polarizantes el miedo termina siendo un gran protagonista. ¿Qué herramientas le podemos entregar a los ciudadanos para que empiecen a entender los mensajes desde otra perspectiva o mejor con un espectro más amplio? Que los saque de ese lugar común y que tomen buenas decisiones. Sí. Bueno, lo primero es, a veces no nos damos cuenta de que estamos operando desde un lugar de miedo y lo que nos da la imagen de que sí estás ahí es cuando te cuesta mucho escuchar opiniones distintas. Cuando uno se queda muy vehemente en su opinión y no es capaz de escuchar nada más, es que estás operando desde un lugar de miedo. Así que creo que algo que nos ayuda para sacar de este secuestro, ¿no? que hace el temor en el cerebro, que es un secuestro emocional, que en este caso es a través del miedo, es algo que decía. Tú, cuando siempre que imaginas que un escenario que estás viendo muy dramático te lo puedes imaginar no siendo tan dramático, o sea, le puedes implantar una imagen a tu cerebro de, oye, esto, ¿qué tal si en vez de ser tan grave como yo lo estoy imaginando, realmente me lo imagino en un escenario donde están ocurriendo cosas mejores? Solamente haciendo eso hace que tu cerebro pierda miedo, que empiecen a funcionar áreas mucho más sofisticadas del córtex prefrontal y que te permita ver otras salidas, que eso es lo que necesitamos en el fondo. Para solucionar problemas necesitamos ver salidas. Claro, yo creo que eso exactamente es el problema de la vida cotidiana, por lo menos en nuestro país, que nos está costando encontrar salidas. Cuando hay un momento sociopolítico complicado basado en el miedo, uno deja de confiar en el entorno y entonces te estás metiendo tú mismo en un sitio que es muy poco expansivo y productivo. Tenemos que aterrizar más a lo humano y en este sentido cuando entra una discusión dentro incluso del ámbito familiar, hay algo que es como de, oye, vamos a salirnos un poco de nuestro lugar de conquista ideológica y voy a intentar ver a la otra persona como un humano que siente exactamente igual que yo y que si él está viendo algo tan distinto, siendo que es alguien
al que quiero, será que hay algo en lo que él piensa o él está viendo algo que yo no veo. Y creo que ese juego de intentar ver lo que el otro ve es algo que tenemos que hacer a favor nuestro. Un y de juego de todos. empatía. Exactamente. Cuando usted hablaba acerca de tener esas conversaciones con personas que tienen puntos de vista diferentes, se encuentra el inmenso valor de incomodarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto incomodarnos? El problema viene cuando no estás dispuesto a estar incómodo, porque realmente de la incomodidad nacen grandes cosas y, como explicaba, realmente de un cerebro y de un sistema incómodo nace una regeneración. O sea, le estás dando una razón a, oye, estoy incómodo y quiero estar cómodo, algo tengo que cambiar, algo tengo que mejorar. Entonces la incomodidad y las crisis siempre son un terreno tremendamente abonado para mejorarte. Pero también lo decía, la mente líder o alguien que es líder es posiblemente aquel que logra estar más cómodo dentro de la incomodidad. El desarrollo a todos los niveles exige pasar de una situación conocida a una situación nueva que es más desarrollada. Ese tránsito entre lo conocido de antes y lo nuevo que está por venir es siempre incómodo porque hay una incertidumbre asociada, no sé hacia dónde me lleva. Quien es capaz de aguantar la incomodidad de lo nuevo son los que son gente más líder, que es capaz de llevarnos a sitios nuevos donde si no, no llegaríamos. Aplica para sociedades también, o sea, Por si supuesto. después de esas crisis y esas incomodidades en nuestro cerebro salen cosas mejores, ¿también de los periodos de crisis en las sociedades? Estoy segura que sí. Sí, porque se plantean unas preguntas distintas, unas relaciones distintas, y salga bien o mal, aprendemos de ese buen o mal resultado. Después puedes mirarlo y decir qué es lo que ocurrió que nos llevó a este lugar. Entonces creo que siempre las crisis nos ponen esos interrogantes y nos hacen mirarnos de nuevo. Sé por su libro de Entrena su mente que hay unas claves importantes para ayudar al cerebro a cambiar la forma de cómo se apropia de la realidad, y una de esas es el tiempo, la temporalidad. Decir, esto va a pasar. El problema es que en Colombia en este momento los ciudadanos decimos, no sabemos cuándo esto va a pasar. Por eso se siente tan mal la sociedad. Esa es la gran razón, porque la incertidumbre de cuándo va a acabar esto y cómo va a estar después es duro. Pero de nuevo, yo ahí creo que tenemos que volver a lo humano. Estamos hablándonos desde grandes cosas, desde escenarios muy abstractos, y tenemos que ir a hablar realmente desde lo que nos aterriza como humanos. ¿Cuál es el centro, lo que estamos hablando aquí? ¿Cuál es el centro real? Y también meterle la temporalidad, porque en ese sentido, bueno, hay una fecha de elecciones que puede que muchos cerebros de este país lo estén viviendo como un momento terrible, donde va a cambiar la vida radical en el antes y en el después en función de los resultados. Y la realidad es que la vida de la gran mayoría de las personas va a cambiar muy poco el día después del resultado de esas elecciones. ¿Cómo está diseñado nuestro cerebro para que la plasticidad no les sea tan fácil? Por ejemplo, decenas de personas que han pasado por estas conversaciones hablan de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Eso depende. Hay personas que son empáticas de manera muy natural y sin ningún problema. Es porque han programado en su cerebro que ser empático es un lugar de seguridad para ellos, un lugar de supervivencia, y que lo que obtienes al ser empático te vale la pena. Entonces depende de lo que has programado, pero es verdad que en momentos difíciles, donde hay incertidumbre, uno es menos empático, porque tienes la sensación de que tienes que defender más lo propio, protegerte. Entonces, ¿desde dónde quieres operar tú? ¿Quién quieres ser tú? Porque si te hablo desde el punto de vista de salud y de salud mental, te aseguro que siendo empático vas a vivir mejor, que tu cerebro funciona mejor siendo empático que no siéndolo. Así que, bueno, son empezar a tomar esas decisiones. Vivimos lo que pensamos. Entreguémosle a los televidentes herramientas prácticas para que en su día a día podamos tener mejores pensamientos. La suma de esos pensamientos y de esas vidas terminan traduciéndose en las realidades de las sociedades. Totalmente, esa es una pregunta maravillosa. Y sí, pasó algo que es muy concreto, muy fácil. Vayamos a buscar momentos donde hemos estado muy bien en el pasado, que quizás ahora en el presente no estamos sintiendo, y engañemos de alguna manera a nuestro cerebro, trayendo con una visualización, y ese es el ejercicio. Cuando quieras sentirte de una determinada manera,
que ahora no tienes, pero que sí que la has vivido antes, más positiva, cierra los ojos, vete a imaginar cómo sentías aquello que sí que era bueno, mete tus sentidos en ello y de alguna manera estás engañando a tu cerebro, que no sabe diferenciar muy bien si lo que tú imaginas con mucha realidad está pasando en este momento o no. Y también serviría acordarse de un momento donde no la pasamos tan bien, pero salimos avante para alimentar la esperanza. Totalmente, claro, porque esto te da una seguridad de, oye, puede ser muy malo y yo aún así ya lo superé en ese momento, porque no lo voy a volver a superar. Y creo que son dos herramientas muy valiosas para este momento de país que estamos viviendo. Doctora Ana Ibáñez, neurocientífica española, muchísimas gracias por este espacio con Noticias Caracol. Bienvenida siempre a nuestro país. Encantadísima de volver todas las veces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. 2 de la tarde, 53 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer qué tendremos esta tarde de sábado en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango, hola. Hola Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En minutos en Noticias Caracol en vivo estaremos hablando de las lluvias en el país. Tendremos la entrevista completa con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Les vamos a presentar el balance nacional que hay por las lluvias en el territorio nacional. Estaremos hablando también del rescate del cuerpo de los mineros en esta mina de Cundinamarca. Tendremos entrevista con el delegado departamental de bomberos de Cundinamarca y hablaremos del Super Bowl, del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny. En minutos en Noticias Caracol en vivo, vuelvo con Alejandra. Pablo, gracias. En plena calle 72 de Bogotá, donde el tráfico nunca se detiene y la ciudad corre sin pausa, un edificio se transformó en un lienzo para crear una obra de arte. La primera de ese tipo elaborada con el respaldo del Museo de Arte Moderno de la capital. Este edificio, ubicado en la calle 72 con carrera 24, es el primero en Bogotá, donde el diseño de su fachada fue seleccionado y supervisado por el Museo de Arte Moderno de la capital. Aquí el concreto deja de ser solo estructura y se convierte en un lienzo. Un proyecto que nació del diálogo entre arquitectura y arte y que tardó más de 2 años en tomar forma. Fue un proceso que empezó en el año 2023, que fue cuando hicimos el primer acercamiento con el Mambo. Hicimos pues todo un análisis de materialidad que fuera óptima para el desarrollo del proyecto. El resultado, una obra monumental, creada por la artista cartagenera María Isabel Rueda, donde la estética gótica se cruza con la fuerza del trópico, palmas, sombras, contrastes, un juego de claroscuros que transforma la fachada en un museo expandido. Tú ves estos dibujos como claroscuros, en blanco y negro, ves estas palmeras, también como una adaptación de traer como ese escenario tropical un poco y caribeño a una ciudad como Bogotá. Durante 30 días, los habitantes de la capital fueron testigos de cómo esta obra se construía poco a poco, capa por capa, hasta convertirse en parte viva de la ciudad. Un arte que sale del museo para abrazar el espacio público, dialogar con su entorno y transformar la rutina urbana. Es muy importante ver cómo se establece ese diálogo con la ciudad, pensarlo muy bien en la manera de que se integre con el entorno. En este caso era muy interesante que es la entrada también al distrito de arte del barrio de San Felipe. Una apuesta que también responde a una nueva forma de habitar. Hoy cada vez más personas buscan proyectos con identidad, con relato y con sentido. Entonces empiezan a tener un storytelling detrás de ellos, de que no es solo un edificio común y corriente, sino que el edificio donde ellos estén, tanto propietarios como inversionistas, se vuelva un punto de referencia. Hoy esta imagen se consolida como una pieza de colección urbana, más que como una construcción convencional en uno de los corredores más activos de Bogotá. Un edificio que no solo se mira, se siente, se recorre y se queda en la memoria de la ciudad. Y con esta hermosa obra de arte terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.